La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Semana grande en la cartelera con estrenos adelantados un día por el festivo y con muchas películas interesantes y premiadas, como la última Palma de Oro en el Festival de Cannes, Anora, la comedia de aventuras de Sean Baker para seguir indagando en el lado oscuro del sueño americano. Con el director hablamos y también comentamos la última película de Clint Eastwood, La locura de Mario Casas en el mundo al revés de Rodrigo Cortés, y os recomendamos, por supuesto, Salve María. Mark Hall convierte la maternidad en un thriller asfixiante en una de las películas del año en el cine español, con una interpretación espectacular de Laura Weismar. Y en televisión también otro de los títulos clave del año, Yo adicto, la serie de Javi Giner con Oriol Pla. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En pleno debate de nuevo sobre qué es el consentimiento, nos permitimos decir y asegurar que el cine ya vino primero. Es decir, desde el surgimiento del Me Too en Estados Unidos, después del caso Weinstein, el debate se ha instalado en películas que han indagado en qué supone una relación consentida, qué es violencia o qué es violación, en casos muy diferentes. Ellas hablan, Nina, How to Have Sex, El consentimiento. Son títulos que desde géneros y perspectivas diferentes han abierto debates y esperemos que también la mente a muchos espectadores y espectadoras. Pero no solo el cine ha demostrado que va por delante en esto de la pantalla, también por fuera. Ahora que se discute si había o no protocolos en los partidos políticos o en el Congreso, o qué debe hacerse ante una acusación de acoso o violencia sexual, el cine español siempre, a raíz de algunos casos en su seno, ha puesto medidas rápido. La Academia Catalana fue la primera con una unidad para atender a las víctimas de manera anónima. Hace poco CIMA también ha consolidado un espacio para canalizar las denuncias y atender a aquellas mujeres víctimas. Y por otro lado, la Academia de Cine y las Artes Escénicas ya han recibido las primeras denuncias en su unidad, que fomenta y sustenta el Ministerio de Cultura y que, insistimos, es totalmente anónima y no solo para mujeres. El cine, como la política o cualquier ámbito de la sociedad, no está exento a comportamientos machistas, de explotación o violentos. Sin embargo, no ha dudado en poner medidas para poder prevenir futuros casos y hacer de los rodajes y los platós lugares seguros para todas. Ojalá la política mire al cine alguna vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la discoteca del cine en la Ser. Poquito, hay que ambientar esto un poco, levantar. Estamos ya en noviembre. Estamos en Halloween. ¿Qué ha pasado para que estemos en noviembre y sigamos vivos y no arrasados por tanto estreno? Pues no lo sé, que somos valientes defensores de las salas de cine. Bueno, Halloween, que es una fiesta, por cierto, que hemos conocido gracias al cine americano, básicamente. Sí, bueno, ha inundado todas las demás culturas, pero bueno, está el Día de Muertos y los días de difuntos en España, que también se celebraban, no tanto como Halloween, pero también había una festividad. Y que José odia. Yo odio profundamente, o sea, me encierro en casa este fin de semana. De inglés también. Pero Halloween, recordemos que propició uno de los encuentros más famosos del cine en la Ser, de su historia, que fue el de Helio Castro y Jamie Lee Curtis. Entonces, también sí. Siempre es buen aniversario. Sí. Nuestro momento de gloria. Bueno, hoy tenemos mucho cine, que no, fíjate, no hay mucho cine de terror, solo hay un estreno, Terrifier, que ahora hablaremos de él, pero sí tenemos a un tótem del cine americano, Clint Eastwood, todo un veterano que regresa, y también el nuevo exponente del cine indie americano que viene de ganar la Palma de Oro en Cannes. Y por ahí empezamos con Anora, esa flamante Palma de Oro en el pasado Cannes, una película que sigue pues en esa mirada a personajes fuera de los márgenes en Estados Unidos, algo que es muy habitual en el cine de su director, de Sean Baker, que ha contado esta vez con algo más de presupuesto para una película que cuenta la historia de amor atravesada por el sueño americano. Una joven stripper se enamora de un cliente que es el hijo de unos oligarcas rusos que viven en Nueva York, y comienza con él un loco romance hasta que vuelven los padres y dicen hasta aquí. Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis. Dios bendiga América.
A ty работаешь вне клуба. Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto? Soy grande narcotraficante. ¿En serio? ¿Por qué ves de mí? No. Bueno, director de películas como Tangerine, Florida Project, Red Rocket, donde lo sexual, donde el cuerpo no está separado de lo económico, como sigue demostrando en Anora, en esta mirada cómica, sin male gaze y muy tierna hacia sus personajes. El sueño americano se ha transformado en un deseo de riqueza, dinero y cosas materiales. Correcto. Se ha glamurizado, se ha idealizado todo eso. Imagina que eres joven, tienes 23 años, como el personaje, que es una persona trabajadora, que probablemente hayas tenido que trabajar duro para sobrevivir. Y de repente se te da la oportunidad de vivir y cumplir tu sueño, tu cuento de hadas. El cuento de hadas en Estados Unidos ahora mismo está muy relacionado con el dinero y con la riqueza. Es lo que he hecho al mostrar ese brillo. Ha sido interesante hacerlo porque pude rodar en localizaciones como una mansión real diseñada para un oligarca ruso, en la que ahora vive un ruso estadounidense que, por cierto, está muy orgulloso de su hogar y nos permitió rodar allí. Fue muy interesante explorar ese mundo. It was very interesting to explore that world. Yo llevo el símbolo del dólar como buen putón. No, pero así llamas al dinero. I wanted to tell the story that I know ultimately Quería contar esta historia que en última instancia puede considerarse bastante trágica, pero también quería presentárselo al público de la manera más entretenida posible para que se involucraran y conectaran con el personaje y sintieran empatía por ella. Así lo hice. Me dediqué a combinar muchos géneros diferentes. De hecho, la película es muy pop en algunos momentos, precisamente para atraer al público y mantenerlo entretenido, porque tengo claro que la base del cine tiene que ver con el entretenimiento. Lo tengo presente siempre, sin importar el tipo de historias que cuente. Siempre me recuerdo que hay un público que quiere dejarse llevar, que está pagando la entrada con un dinero que le ha costado ganar y está dedicando su tiempo a ver tu película y tú tienes que cumplir con él. And you have to deliver. Es guay volver. Muy bien. ¡Vamos a reventar este puto casino! ¡Que disfruten! ¿Queréis jugar a esta puta cosa? ¿Queréis jugar? ¿Y tú a qué coño esperas? It's hard not to be aware of the way you're shooting things and your particular gaze. Para alguien que trabaja en el cine es difícil no darse cuenta de la forma en que filmas las cosas y de tu particular mirada como narrador. Por lo que claro que esto era algo de lo que era muy consciente y teníamos que evaluar cómo íbamos a filmar esas escenas para mantenernos a veces muy neutrales, con una mirada clínica y objetiva, y para eliminar la mirada masculina. Y otras veces lo que hemos hecho es utilizar momentos de la película para mostrarle al público cómo ve uno a través de los ojos de los hombres y de los clientes de ese bar. En realidad mostrábamos que ella es buena en lo que hace, que es una profesional. En esos momentos podíamos debatir incluso si en realidad usó la mirada masculina o no. Pero creo que lo más importante es que hay que ser respetuoso con los personajes. A mí me encantan y quiero que al público les encanten también. I love them and I want my audiences to love them. ¿Qué? Este no es un matrimonio de verdad. Vamos a anularlo y tú no tienes ni voz ni voto. Independent film has always been difficult, but it's extremely difficult right now. El cine independiente siempre lo ha tenido difícil, pero ahora es extremadamente difícil en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde los presupuestos no hacen más que aumentar. Es muy difícil conseguir distribución. Para mí, como cineasta independiente, al que le gusta explorar temas, esto es a veces determinante en cuanto a la elección del reparto. El premio es muy importante porque me permite seguir haciendo este tipo de cine de la manera que quiero hacerlo. Y espero que inspire a otros cineastas independientes a seguir luchando y también a la industria a reconocer el cine independiente. Eso es lo importante. That's important. Bueno, pues primeras impresiones. ¿Qué os ha parecido la Palma de Oro, la Palme d'Or?
Hombre, yo no he visto todas las demás que concursaban, no, esta me ha gustado. Me parece menos tierna, de Florida Project me parece que tiene un punto así de ternura que te va invadiendo a lo largo de toda la película, y aquí Sean Baker me parece que la da en algunos momentos, sobre todo al final, que sí tiene ese punto de que te saltan algunas lagrimillas, ¿no? La película tiene una primera parte que es casi como un desmadre, ¿no? Y es lo que él ha explicado, pues reflejar lo que es el sueño americano, el espejismo de la riqueza, cómo se puede... hay personajes que sueñan que viven pues una realidad bastante cutre, ¿no? Esta chica que trabaja en el club de striptease, cómo vive compartiendo piso y que de repente pues encuentra lo que ella piensa una oportunidad de su vida, ¿no? No es extraño que una de las localizaciones esté ambientada en Las Vegas, que es esa localidad donde aparentemente los sueños se pueden hacer realidad y donde puedes convertirte en millonario de la noche a la mañana, ¿no? Apostando, ¿no? Pero no deja de ser eso, un espejismo, algo falso, tan falso como su boda, ¿no? Entonces tiene ese punto de crítica y también a los nuevos ricos, ¿no? Que llegan a Estados Unidos, ¿no? A estas oligarquías rusas que apoyan a Donald Trump. Que apoyan a Donald Trump, dinero sobre dinero, más dinero, que se gastan $10,000 en cualquier cosa, que rompen absolutamente todas sus posesiones, o no les importa absolutamente nada, y sí que refleja muy bien cómo hay una clase trabajadora que tiene que limpiar constantemente esos excesos, ¿no? de estos nuevos ricos, ¿no? Entonces es una película que en algunos momentos te desquicia mucho porque es quizá demasiado gritona, ¿no? Pero que se ve perfectamente y sobre todo traslada ese mensaje que Sean Baker ya nos ha trasladado en otras películas suyas. A mí me gusta mucho porque la protagonista, que es de clase trabajadora, también tiene orígenes inmigrantes rusos, entonces es la diferencia de esos dos tipos de migrantes que llegan a un país, ¿no? Quién triunfa y quién no, porque al final la clase siempre actúa. A mí me gusta mucho el cine de Sean Baker. Es cierto que yo no le hubiera dado la Palma de Oro, no por no merecerla, sino porque creo que había otras películas que merecían algo más, ¿no? En esa sección oficial, como la película india, que ya hablaremos de ella próximamente. Pero sí me gusta mucho, y me gusta mucho que cómo mira a las trabajadoras sexuales este director, que ha tenido mucho contacto, que ha tenido una vida difícil porque él tuvo una adicción a las drogas, estuvo un tiempo totalmente viviendo en los márgenes, luego volvió, empezó a hacer cine y hace un cine comprometido con muchas personas que conoció en ese camino, ¿no? Me parece muy, muy inteligente. Y luego, en este tipo de películas sobre una stripper, lo lógico hasta ahora en el cine es que haya una sexualización, y aquí hay un director detrás con una mirada masculina, que es la que tiene, pero sin embargo no hay esa sexualización del personaje, y a la vez estás viendo lo bien que baila, su vida en la barra. Quiero decir que demuestra que se puede retratar un club de striptease, demuestra que se puede ser sexy en algunos aspectos, pero también tener una mirada femenina desde lo masculino, cosa que es muy interesante en estos debates sobre quién puede rodar qué, o cómo se rueda, o dónde se pone la cámara. Y me parece que ese retrato al sueño americano a través de esta relación de amor, que también rompe, digamos, el género de la comedia romántica o del romance. No es una comedia romántica porque hay muchos géneros detrás, pero sí que hay algo, decían, de Pretty Woman o Cenicienta, y sin embargo cómo Sean Baker lo rompe para contarnos que los cuentos de hadas son un invento de Disney. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece una película fantástica, sobre todo lo primero por su vocación descarada de comedia, de entretenimiento, de aventuras, si quieres, de thriller cómico, como lo quieras llamar. De gángsters también, sí, pero esta voluntad del cine popular casi, ¿no? De contar esta historia, una historia que posiblemente hemos visto el tronco de la historia muchísimas veces en el cine, ¿no? Que es el enamoramiento, pues, de una stripper o de quien sea, de una chica de clase baja, de un chico de clase alta, de este nuevo rico, pero cómo le da la vuelta a muchos de esos tropos o ítems o cosas, ¿no? Que el cine ha contado de otra manera, y sí que me parece súper interesante que lo haga con esa vocación tan descarada, como decía, de cómica y de divertimento popular, y luego todo lo que hay debajo, ¿no? La manera de cambiar la dinámica de los personajes. Me gusta mucho también cómo trabaja toda la dignidad del personaje de ella, ¿no? Que podría ser en un momento decir, vale, acepto, no vamos a hacer spoiler, ¿vale? Pero acepto un acuerdo económico, lo que sea. No, hay una dignidad de no, yo me he comprometido a hacer esto y yo quiero ir al final y me enfrento a la
madre rusa y a quien haga falta, ¿no? Y eso al final es como muy, muy, muy loable y me gusta mucho. Y también lo que decía Pepa a la hora de trabajar la cámara, ¿no? Y la apuesta visual, cómo mostrar a esas strippers que no son trabajadoras sexuales, o sea que hay una diferencia. ¿Cómo se puede mostrar algo mostrando que es un trabajo y que no es algo comestible para el público o para incluso los personajes de la pantalla, ¿no? Esa sexualización que decía Pepa. Y me interesa muchísimo esa mirada que pone el director, además de todos los temas y todas las capas que tiene la película, ¿no? Que funciona tanto como una comedia romántica amarga, como un divertimento, como un thriller, como funciona de muchas maneras, con muchas capas, con mucha política, y luego que es un salto en su carrera a nivel, creo, autoral, en el sentido de que es una película industrialmente mucho más superior a un Florida Project, incluso de imagen, de rodaje, de dimensiones, ¿no? Y creo que es una película fantástica, y es curioso, ¿no? Porque también creo que Cannes, premiando este tipo de películas, busca relevancia en la temporada de premios y más que una película solo de autor. No, si recordamos Pretty Woman, por ejemplo, empieza diciendo esto es Hollywood, termina diciendo esto es Hollywood, los sueños se convierten en realidad, pues Anora no es Hollywood. Es la realidad, claro, ¿no? Es la realidad. No, y él, por ejemplo, Sean Baker sí que es crítico con Hollywood en el sentido en el que, bueno, es cierto, y después de esto, y seguramente estará nominada a los Oscar, empezará a tener ofertas y hará un cine un poquito más mainstream, pero aún así, claro, él decía, cuando empieza a tener más dinero, una película, las imposiciones de ese dinero son el reparto, donde ruedas, determinados giros de guión, y es verdad que él ha contado con algún actor de Hollywood, pero siempre actores muy en los márgenes, Willem Dafoe o Simon Rex, y en este caso la verdad es que está estupenda la actriz Mickey Madison, a la que conocimos en la serie Better Things, que luego hemos visto en Érase una vez en Hollywood, también en las nuevas entregas de Scream, y precisamente ella contaba en Cannes cómo había sido rodar esas escenas sexualizadas. Those scenes were fun to shoot, and all of the lap dance scenes were very fun to shoot as well. Yeah, because the environment on set, I think, was just very comfortable. And hablaba precisamente de cómo son esas escenas, que son también cierta fantasía, y de cómo había sido rodarlas en un set donde todo era muy cómodo y muy seguro. Y que ¿no? la propia mujer de Sean Baker es la productora de la película, entonces como que el ambiente era muy familiar a la hora de rodar esas escenas. El otro actor es un desconocido de origen ruso, es un poco Timothée Chalamet. ¿A lo ruso? A lo ruso, Mark Edelstein, a quien también habíamos visto, por ejemplo, en La fiebre de Petrov, la película del director Kirill Svernikov, y contaba que había mandado la prueba de casting con un vídeo desnudo. We reached out to Mark. We had a Zoom call with Mark. We told him, okay, there is some sexual content, perhaps some nudity. He was like, oh, whatever. We gave him the page, the sides to read. He sent us back his video audition within an hour or two. Nude. Nude with a vape. Pues bueno, lo dio todo en el casting. En la película aparece muchas veces desnudo, con calcetines, eso sí. Y no, la verdad es un tipo absolutamente delgado, no se puede estar más delgado. Pero que tiene una fisicidad, sí, una corporalidad, un carisma, sí. Es como muy interesante, porque luego la peli también tiene mucho de coming on age, ¿no? Que esto lo ha trabajado mucho Sean Baker en sus películas, de la pérdida de la inocencia en este mundo donde te da aguantazos todo el rato, pero el rico también pierde un poco la inocencia de hacer lo que quiere cuando sus padres se ponen serios. Claro, hay una cosa que sí que tiene el personaje, que ella es también maravillosa. Ella pero es increíble. Ella se deja seducir por un mundo de riqueza, y decía Sean Baker, ¿quién no se dejaría seducir por esa casa, por un helicóptero, aunque luego racionalices? Y entonces sí que es cierto que el actor al principio tiene esta cosa de que te irías con él a cualquier sitio, y luego pues vas viendo los matices de a qué clase pertenece y de dónde está en el mundo. Bueno, pues Anora es la primera recomendación de esta semana. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y vamos a saltar a otro de los estrenos más esperados de la temporada. Es la nueva película de Clint Eastwood como director, 94 años. Tiene el maestro del cine americano, que estrena Jurado número 2. Es un thriller judicial en el que Nicholas Hoult interpreta a un hombre de familia, mientras que forma parte de un jurado en un juicio por asesinato, y que se enfrenta a un dilema moral que podría influir en si condena o no al acusado. Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter. Hace un año, el 25 de octubre,
El acusado James Sath y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo. Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland son los otros protagonistas de esta película. ¿Qué os ha parecido? ¿Está en forma el Tito Clint? Bueno, cuando decimos que Clint Eastwood es veterano, yo creo que ya debemos supera la categoría. Ya, supera la categoría, está fuera de categoría, ¿no? Es una cosa extraordinaria. A mí la película me ha parecido correcta, digamos, correcta, se ve bien, te plantea ese dilema moral que tiene el protagonista. Yo creo que lo que ha querido contar, por supuesto, es cómo la justicia, sobre todo la justicia en Estados Unidos, es una línea muy fina que se puede ver afectada por un montón de cosas, ¿no? Y que solo la policía sabe hacer su trabajo. Y solamente los policías veteranos que se dedican a la floristería blancos pueden hacer. Y no cosas, las fiscales tan empoderadas. La fiscal en este caso, que es Toni Collette, está preocupada por su carrera política, por cerrar un caso rápidamente, un caso además de violencia de género. El jurado, que ya lo vimos también, tiene el precedente, por supuesto, de la extraordinaria 11 hombres sin piedad, ¿no? Que también los miembros del jurado quieren acabar con un caso que parece absolutamente claro, y hasta que una persona pues dice, no, vamos a estudiarlo esto porque está en juego la vida de un hombre, ¿no? Entonces esos dilemas de que yo quiero irme a mi casa, yo quiero ver el partido de fútbol, yo quiero reunirme de tal, mi negocio está desatendido, en fin, todas esas cosas y luego cómo la policía también quiere buscar enseguida un culpable y montar sobre esa culpabilidad todas las demás pruebas, ¿no? A mí parece que eso es quizá lo más interesante de la película. Una película que, como digo, no es de las mejores de Clint Eastwood, pero que se ve, bueno, bien, porque él rueda bien, de una forma quizá demasiado televisiva, demasiado de telefilm, y con una visión un poco conservadora de la vida y de la existencia y del sistema americano. Pero ¿qué le vas a pedir a Clint Eastwood con 94 años? Bueno, Clint Eastwood que también ha tenido denuncias y denuncias él mismo de algunas mujeres que han tenido relaciones con él. Que no olvidemos que es un tema complejo. Sí, aquí lo más delicado, digamos, que puede chirriar es que es un caso de violencia de género y parece que dice, oye, no nos vamos a fiar de las evidencias de la violencia de género, sino que vamos a investigar mucho más porque este hombre, que es un bestia, pues entonces puede que no sea culpable, ¿no? Claro, a mí eso es una de las cosas que me escama. Y luego, es verdad que es tan sutil y es tan inteligente que incluso el guión, muchas veces cuando te quieres enfadar por cosas, el propio guión después salva a ese personaje al que ha demonizado. Generalmente a los que demoniza son a los personajes afroamericanos del jurado, que son los que se quieren ir a casa y son vehementes, y a la fiscal, como decía José, que es progresista, quiere acabar con la violencia de género, pero es verdad que luego al personaje de Toni Collette le da cierta dignidad, ¿no? Al final. Pero sí, hay cosas como un poco que dices, madre mía, en este momento, esta película, qué fuerte. Pero es tan inteligente que luego tampoco puedes acusarle excesivamente de hacer nada bruto, ¿no? A mí quizá lo que más me sobra, a pesar de que me escame ideológicamente en algunos momentos, es que sí que la veo más obvia que otras películas suyas. Hay un momento en que Toni Collette está pensando en si hacer honor a la justicia o callarse una cosa que sabe, y entonces aparece una balanza de la justicia moviéndose. O sea, quiero decir que como que veo que ese tipo de cosas visuales, pues cada vez es lógico, tiene 94 años, no vamos a pedir que haga nada nuevo, pero sí que la veo en ese sentido mucho más obvia o más televisiva que otras películas anteriores. Insisto, es como si la violencia de género no fuera suficiente para condenar a alguien, ¿no? Es un poco sí, heavy. No, y luego, a ver, a nivel visual coincido con vosotros, ¿no? Un poco más esa factura televisiva que, por ejemplo, Richard Jewell de hace unos años era una película con una carga visual y una puesta en escena mucho más interesante, pero luego el guión no es suyo, en el sentido de que para mí el problema de la película muchas veces es el guión, ¿no? Que tiene tantas trampas como cosas que dices, de pronto Kiefer Sutherland, el personaje que es un policía que hace supuestamente averiguaciones importantísimas que el público ya sabe de antemano, desaparece en mitad de la película y lo que ha hecho no vale para nada. Entonces, como que hay cosas de la película que luego le falta
una profundidad psicológica al personaje, a los dilemas y al debate de lo que quiere contar, especialmente porque, como decía, el público sí que conoce la realidad y el juego más o menos de la película es cómo se enfrenta ese personaje a ese dilema moral, si decir o no la verdad, y cómo reacciona el entorno de los personajes, como jugando casi con el suspense de lo van a descubrir o no lo van a descubrir. Y no me interesa tanto si lo van a descubrir o no lo van a descubrir, sino todos los debates o la profundidad de esa decisión, lo que conlleva. Que la decisión claro, es tremenda. Y lo más interesante, quizá luego pensándolo un poco así, es como toda la carrera de Clint Eastwood está un poco atravesada por el sentido de justicia, ¿no? En toda su carrera, en héroes, villanos y todo esto. Y aquí me parece interesante el debate que no está bien planteado, creo, en la película, entre esa idea de justicia que tenemos un poco objetivizada, abstracta, y lo justo en moralmente en tu día a día, o lo justo que puede tener esto. Y eso no creo que esté bien desarrollado en la película. La justicia de Harry el sucio. Sí, bueno. Claro, pero al final él ha reflexionado mucho sobre este tema. Sí, hay una serie de matices. Total. Sí, no, bueno, él siempre en sus películas muchas veces plantea a un hombre inocente que es acusado injustamente, ¿no? Claro. Es también un poco lo que se plantea aquí. Y luego, pues en la película también hay muchos matices, porque esta persona, el jurado número 2, no es que tenga una certeza absoluta de lo que ha pasado, sino que también tiene dudas, ¿no? Sobre qué pudo pasar, ¿no? Lo dejamos así para no hacer spoiler, ¿no? En fin, y eso nos plantea un poco si nosotros podríamos llegar a y tampoco quiere que se condene, digamos, al culpable. No, y es cierto lo que dice José, de qué es justo y qué no lo es. Yo creo que es esto, entre la justicia como tótem abstracto y lo de qué es justo y qué es no, tanto para un fiscal como para la persona involucrada, aunque eso no concuerde con los hechos. Aunque por el camino diga cosas que no son justas, también el guión de Clint Eastwood. Y luego me encanta que se saca cosas como en plan, de pronto una de las asiáticas del tribunal es médico, pero no sabíamos nada. Otro tiene de medicina. Lo de los true crimes está bien. Un pasado de bandas latinas y narcotráfico. Hay cosas como hay, y los true crime yo siempre he aprendido mucho con los podcasts. Bueno, vamos a pasar porque hablábamos al siguiente estreno, porque hablábamos de que estamos en Halloween, de que el cine de terror no puede faltar en la cartelera. Tenemos Terrifier 3 de Damian Leone. Estas historias son un payaso asesino que esta vez se dispone a desatar el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. ¿Has sobrevivido al asesino en serie más famoso desde Jack el Destripador? Se va a cumplir el 5º aniversario. Creo que hay mucha gente a la que le gustaría saber sobre ti después de tanto tiempo. Y el cine español también tiene terror posapocalíptico con Apocalipsis Z, El principio del fin, película de Amazon que dirige Carles Torrents y que protagonizan Berta Vázquez y Francisco Ortiz, donde hay criaturas asesinas por todo el mundo y donde los protagonistas se encierran en una casa de Galicia para sobrevivir. La emergencia de una nueva variante del virus TSJ que está poniendo en jaque a las autoridades europeas desde las últimas 24 horas. El modo de contagio seguiría siendo por el Y seguimos con cine español porque por un lado tenemos a Rodrigo Cortés que estrena Escape, una película bastante difícil de clasificar que protagoniza Mario Casas junto a Guillermo Toledo. Por cierto, no se pierdan la entrevista de Guillermo Toledo en El Faro, donde habla un poco de todo el boicot que ha sufrido a lo largo de su carrera, muy interesante y muy humano, la depresión que ha sufrido y que le cuenta a Mara Torres. También está José María Pou o Ana Castillo. Es la historia de un hombre que no se encuentra a gusto y que solo quiere estar fuera de este mundo. ¿Y cómo piensa conseguirlo? Pues entrando en la cárcel. Ese es su propósito y Cortés nos lleva por su camino para conseguirlo. No, señor, de ninguna de las maneras. Por encima de mi cadáver. Tengo derecho a ir a prisión. Cállese ahora mismo o le empapelo. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Señoría, mi cliente Usted se calla. La historia de alguien que quiere entrar en la cárcel. La cárcel funciona muy bien como amenaza o como castigo, pero raramente como premio. Y eso le daba la vuelta al marcador y convertía las reglas en otras. Señoría, está usted quebrantando el artículo 407 y 408 del capítulo 2 del título 19 del Código Penal por lo... ¡No me interrumpa! ¿Quiere? Si no lo encarcela, señor, será prevaricación. ¡Serán mis huevos morenos! ¡Silencio! La película no viene con mensaje unívoco incorporado, pero está claro que la libertad es el tema que sobrevuela. Como objeto arrojadizo y como objeto incómodo. Es como, ¿qué haces con la libertad? ¿Te haces caro de tu libertad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio?
la libertad es el capricho de hacer lo que quiero, o la libertad es asumir las consecuencias de aquello que libremente decido hacer y que por lo tanto asumo sin quejas, porque comprendo que viene con precio o que no reporta garantías. Bien, todo eso está ahí. He podido matar a alguien perfectamente. Soy peligrosísimo. Usted cree que puede reírse de mí, ¿verdad? Usted cree que para eso está el Estado de Derecho. Para satisfacer los caprichos del primer bufón que tenga una idea original, ¿verdad? ¡La cárcel no es un hotel! ¡Protesto! ¡Fuera! Nunca he ido trabajando el personaje con él. Es cierto que yo le pregunté cosas por la novela, por el tema del Asperger. Claro, yo al final parto de esas preguntas y él quiso evitar desde el principio eso. Me dijo, nosotros vamos a crear a nuestro N, vamos a buscar entre nosotros esos TOCs, esos tics. Entonces lo que yo sí trabajo más para mí es que este tipo le ha sucedido algo hace un año atrás, yo me agarro a eso, emocionalmente tiene una pérdida muy fuerte. Y bueno, lo que planteábamos era, bueno, a lo mejor tenía algo antes que estaba latente y algo tan traumático le ha despertado, claro, ¿no? Ha explotado. Para mí era más eso. Señoría. Todos, desalojen, digo. Se va a enterar. ¿Me oye? Míreme bien. Recuerde lo que le digo. Se va a enterar. Porque, en fin, las películas se ven con la cabeza y se ven con el corazón si nos ponemos cursis, pero también se ven con los músculos y también se ven con los huesos. Así que el desafío siempre es ese ejercicio de traducción, entre otras cosas porque amo el lenguaje cinematográfico y confío plenamente en él. No creo demasiado en la historia sola, es decir, la historia sola es fundamental, pero no creo demasiado en eso de plantar 6 cámaras, extraer trazos de algo y luego dárselos a un montador para que haga lo que buenamente pueda, sino cómo lo que se muestra y lo que no se muestra son importantes, cómo este plano llega de aquí a aquí y sirve para decir una cosa concreta de forma semántica. Y ese ejercicio de traducción en el fondo siempre es el mismo. Tratas de que la película resulte interesante y de ponerle difícil al espectador pensar en otra cosa. Está usted amenazando. ¡Me estás amenazando, desgraciado! Entonces, Rodrigo nunca ha querido, ni era el trabajo de, bueno, vamos a contar esto por esto, o hace esto. No, entonces es complicado también para mí porque es que yo acabo la peli, estoy aquí sentado, la veo el otro día en Barcelona y aún yo te puedo decir que sigo sin entender un poco al personaje. ¿Qué tiene que hacer un hombre honrado para que lo metan en la cárcel? Quedan libres, ¿me oye? ¡A la puta calle! ¡Anormal! Y estrena también Marco, la directora regresa al cine, hace 11 años que no dirigía un largometraje, todos queremos lo mejor para ella, fue su debut, un gran éxito, después vino 3 días con la familia y ahora en Salve María se sale de aquel estilo, aunque sigue diseccionando a la familia y a las decisiones que la atraviesan. En este caso habla de una madre que se arrepiente de serlo. Basada en la novela de Katisa Aguirre, Las madres no, Salve María arranca como un drama intimista y se convierte en un film de género con una impresionante Laura Weismar. Hay unos relatos que han sido mayoritarios y dominantes y que han instaurado una serie de ideas sobre la maternidad que ahora hay que desmontar porque en realidad no se ajustan realmente, y la película además esto es muy explícito porque no solo porque el viaje es nombrar las cosas, sino porque hay estas citas, ¿no? de estas autoras que antes han podido, ¿no?, escribir sobre esto, pero como de forma muy periférica, y nosotros heredamos estos relatos que abrieron camino realmente. Y la última de estas citas, ¿no?, de la historia. Exacto, la última de estas citas habla justamente de esto, ¿no?, que dice las madres no escriben, están escritas, ¿no? Y entonces habla pues de la importancia de estos nuevos relatos que escribimos las madres. Dios, digo una cosa. Es igual, cualquier cosa. ¿Qué es esto raro? ¿No? ¿Sí? Digue-li... Amor, t'estimo. Ay, Nicus, que está tranquila. Que esta película, además de hablar de la maternidad, quizás hemos escogido la figura más radical o más incómoda de todas, ¿no? Que es la de la madre arrepentida. Es un tema súper delicado, no es para frivolizar, o sea, es decir que
Intentamos hacer una peli sensible sobre esto porque bueno, pero sí que intentamos ir a muerte con lo más, digamos, lo más radical. También es cierto que para mí lo que es un poco diferente es la forma en cómo lo hemos hecho, es decir, abordarlo desde el género, ¿no? Porque sí que queríamos, habiendo tanto material, tantos ensayos, artículos, ¿no?, sobre el tema, bueno, porque a nosotros nos interesaba, veo mucho, a lo mejor para la gente, el 95% de la gente es muy poco todavía, ¿no? Pero había ya material y pensábamos que queríamos hacer una peli que no estuviera tan centrada en el discurso, ¿no? O que no fuera una peli fría o analítica o intelectual, ¿no? Sino que lo es porque tiene discurso, pero siempre intentando como anteponer lo que era la emoción, ¿no?, y la experiencia, y acercarnos a este personaje pues a través de una peli muy subjetiva y muy inmersiva que te pudiera como, pues esto, ¿no?, como poseer de alguna manera, y ya cuando termina la película, ya después de esta emoción que surge al final, sí como poder analizarla, ¿no?, más detenidamente, porque hay temas que obviamente son interesantes, ¿no?, porque cuestionan una serie de cosas que tenemos como muy asumidas, pero creo que en la forma es donde quizás la película, y además no es una cosa aislada, sabemos que hay muchas mujeres que están haciendo género ahora, ¿no? Y me siento, de alguna manera nos sentimos parte de este nuevo movimiento que abandona un poco el cine naturalista y empieza como a usar claves de género, incluso por momentos un poquito de body horror también en nuestra película, ¿no? Y ahora me parece como súper curioso verlo, ¿no?, en otras directoras más fuera de España quizá que aquí, pero que estoy convencida porque ya tengo colegas que sé que están escribiendo películas de género, es decir, que en ese sentido... Perdona, una cosa. Sí, dígame. És que ha vomitat. I vomita moltíssim. O sigui, a cada presa, mínim. También el reto era no hacer una película de terror tal y como lo entendemos, ¿no?, sino que está mezclado, es un falso thriller, y está mezclado con el costumbrismo, ¿no?, con las tensiones más tipo Haneke, si quieres, o más, ¿no?, más del cotidiano, con personajes como que son elaborados en cierta manera, no son personajes planos o estereotipos, sino que son más complejos, y pues el reto era saber cómo iba a casar todo esto, que teníamos un poco de miedo, en plan, o sea, cómo va a fluir este ir y venir entre ahora un poquito de terror, ahora un poquito de es real o no es real, ahora un poquito de tensión, va a pasar algo con el bebé, ahora un pájaro, esto se lo ha imaginado, no se lo ha imaginado, ¿no? Y había como esta mezcla con la música muy apretada, tope, sí. En cambio pues la ambientación muy realista, ¿no? Como era mezclar elementos de diferentes familias y a ver qué pasaba en montaje, ¿no? Ja acabat, i la presumpta infanticida, la francesa Alice Espanet, acaba de marxar custodiada pels agents de policia i també acompanyada per la seva advocada per ser interrogada de nou pel jutge d'instrucció. Respecte a la otra cosa que comentaba, o al pare de las criaturas... Nombrar lo que le está pasando, para ella es fundamental poder decirlo, ¿no? Y no esconderlo, y no... para que... Porque una vez nombras las cosas y se concretan en algo, pueden parecer más abordables, ¿no? Puedes confrontar una cosa que puedes decir, no puedes confrontar una cosa que no puedes ni decir, ¿no? Lo indecible solo existe de forma abstracta y monstruosa, ¿no? De golpe se concreta, y ese es el viaje de ella. Y la creación tiene que ver con nombrar las cosas, poder escribirlas es importante, ¿no? Y esto por un lado. Y luego es verdad que además, ya lo sabemos, los creadores, que hay algo en la creación que tiene que ver con esto mismo, que tiene que ver con exacto, que es como medio terapéutico, ¿no? De alguna manera. Creo que a los actores también les pasa, ¿no? Sí, totalmente. Yo sí, me gusta como pensar que la metáfora es un poco que María, la protagonista, lo de acercarse a la infanticidad y empezar a escribir sobre ella, en el fondo, aunque durante la película parezca no, es lo que al final la acaba salvando, ¿no? Y es como que de alguna manera se ha tenido que acercar a lo más oscuro para poder ella entender lo que le pasa a ella misma, y a través de el ejercicio de la escritura, o sea, el ejercicio creativo, que al final la película también es toda una metáfora de eso, sí, sobre, ¿no? la creación, sobre la creación. Hay como momentos en donde traspasa, digamos, a la forma, ¿no? Claro. Este como ensayo fílmico de alguna manera, ¿no? Que está también en la película. Y es así como se salva, sí. Por
Por cierto, en el papel de este padre feminista y aliado, entre comillas, lo interpreta Oriol Pla, con el que vamos a hablar en unos minutos en la sección de series. Pero ahora vamos al lío. A mí me ha encantado. En esto no vamos a discutir, José Manuel Romero. Nos ha encantado. Esta película nos da consenso. A mí me parece una de las películas del año del cine español. De hecho, mi favorita posiblemente, con un segundo premio de Isaki. Y la verdad es que es una película que me interesa, me coloca en una posición muy incómoda, pero no puedo dejar de mirar. Me parece súper inteligente porque realmente no es una peli de terror, pero utiliza elementos del terror y de lo fantástico, pero desde un costumbrismo, un naturalismo muy reconocible, como es una madre con un bebé tan pequeño sola en casa, el marido trabajando y ese miedo, ese terror que siente. Y lo que más me gusta quizá de toda la película, que hay gente que como que le pedía, no hay una profundidad psicológica, no se explica qué le pasa, y eso es lo que más me interesa, en el sentido de que si es una madre arrepentida, que luego vamos conociendo o no, puede verbalizar. Claro, que no le puede decir a su, esto no es spoiler, que no le puede decir a su bebé ni te quiero ni hola, o sea, ninguna de las dos cosas, no puede hablar casi con el bebé, cómo va a explicar o cómo va a exponer qué le está pasando si no sabe ni siquiera lo que le está pasando. Y eso lleva toda la película a que sea una película muy física, muy animal, con una cosa muy distinto y tan bien hecha y tan inteligente que toda esa parte física lo ves en la protagonista, que está increíble, Laura Beismar, y que ojalá sea Goya revelación, pero lo ves tanto cuando está con el bebé, esa distancia, esa repulsión, como cuando se separa con el bebé. También la parte física, hay algo como de simbiosis, de me separo pero no me puedo separar porque hay algo que nos conecta. Entonces creo que está tan bien montado, más luego toda la parte como fantástica, y me gusta mucho que también meta, que está tengo entendido, ¿no?, que está en la novela, este infanticidio televisado por la televisión, que también esa fascinación, ¿no?, obsesión con un poco camp, en mi opinión, con estas cosas que vemos en la tele y que de pronto nos hacen investigar o ponernos un podcast o llevarnos a eso, pero que a ella le ayuda a nivel literario, porque la protagonista es escritora, a también intentar procesar eso. Entonces creo que es una película llena de capas y que es un viajazo para el espectador, sobre todo a nivel, como decía, como a nivel inmersivo y de experiencia. A mí me gusta mucho porque, por muchos motivos, porque creo que formalmente acompaña a la historia, que no siempre es fácil que forma y fondo vayan de la mano, y yo creo que aquí lo consigue. La actriz es un espectáculo, es maravillosa. Hay muy poco diálogo al principio porque ella es incapaz de verbalizar cualquier cosa, porque pasa de una depresión posparto a algo mucho mayor, ¿no? Y es cierto que adapta muy libremente la novela. La novela tenía muchas cosas en común. También era una madre primeriza que a priori no estaba segura de serlo, que estaba muy tenía muchísimo miedo a que el bebé le pasara algo, pero a la vez no quería cuidar a ese bebé porque había renunciado a todo. Creo que hay muchos temas en esa primera parte quizá más realista, como, bueno, pues es un tipo feminista que colabora en casa, que se va a coger la baja de la universidad, pero nunca llega a esa baja, ella no puede ponerse a escribir y de repente no quiere a ese bebé, se está arrepintiendo, nota que se está arrepintiendo, pero ni ella misma, yo creo que, claro, ¿quién puede aceptarse eso, no? Y sin embargo, bueno, pues cómo va desarrollando esa parte me parece increíble. Cómo va desarrollándose con otras madres, ¿no? En esas... me parece fantástico. Los puntos de humor que mete ahí. Total. Y después esa parte de terror, de casi querer conocer a esa asesina una mujer que ha matado a sus bebés en la bañera y que es un caso mediático, en esa obsesión por conocer por qué, que la llevó a ella, que además se intercala muy bien con... que en el libro es muy fácil tener las citas, con una estructura de la película en capítulos donde se divide en varias cartelas con frases de escritoras feministas, Simone de Beauvoir, Silvia Plath, ¿no?, donde se va hablando precisamente de la locura de ser madre o del cambio físico. Y hay una cosa interesante que sí que se había tratado, ¿no?, el embarazo como algo casi de body horror. En y el yo cine creo de terror muchísimo. que esta película lo tiene, pero a la vez es desde una manera muy intimista a la forma de contarlo, que casi recuerda más a Polanski que al nuevo terror, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. Hay una escena de una cesárea tremenda y luego el retrato, hay una cosa curiosa, ahora mismo en cartel, no sé si ha acabado ya, está La fortaleza de Lucía Carballal,
que es una obra donde la dramaturga cuenta su propia vida y cómo su padre decidió que ya no quería ser padre, ¿no? Y se fue, fundó otra familia, mantuvo contacto con los hijos, pero se desocupó de los hijos. Y esto es una cosa que puede pasar. Los hombres pueden decidir no ser padres o no ejercer de padres, ¿no? Y sin embargo, que una madre lo haga es una cosa que nadie entiende y vemos esta película como una rara avis precisamente por el tema tabú que trata. A mí me parece hiper valiente que una directora como Mark Cole, que siempre ha sido un poco pionera, ¿no, Elio? Sí, se atreva a hacer esto. Sí, disecciona muy bien todo lo que es el entorno de la familia, sus contradicciones. Y me llama mucho la atención, yo sin haber visto todavía esta película, que estoy deseando verla, que su anterior trabajo audiovisual sea matar al padre, ¿no? Y ahora sea esto como, no digo matar a la madre, pero sí el concepto de la maternidad, ¿no? Sí. O sea, que siempre es una directora, como dices tú, arriesgada y que le encanta meterse por los vericuetos familiares para diseccionarlo todo y llevarnos a las propias contradicciones. Y luego que sin ella no hubiera, o sea, todo este auge de directoras ahora, que no se llevan tanta diferencia de edad con ella, pero de alguna manera para Carla Simón, para, no sé, para Clara Roquet, para Elena Martín Jimeno, para Belén Funes, Mark Cole ha sido una referencia. Y es verdad que vienen de sitios distintos y quizás su cine ha ido cambiando, pero que fuera una directora, además, que rodara en catalán, en un momento donde rodar en catalán no era una cosa tan común como ahora, creo que sí que ha funcionado como referente de una generación de la que ella es parte, porque empezó muy joven, pero parece de repente parece como que sea de otra generación, y no lo es, y ¿no? que rompió un poco al rodar en catalán, digamos, no se circunscribió únicamente al mercado catalán, ¿no? Sino que se vieron sus películas y además con éxito también en Madrid y en el resto de España. Y luego qué interesante estos 10 años sin hacer película, que ha hecho series, como habéis dicho, ha dirigido capítulos, pero que pase de casi un naturalismo, esas dinámicas familiares, al género, y luego que realmente las películas sí que hay una conexión, que es qué se espera de las mujeres. Son películas que juegan con las expectativas de las mujeres dentro de la familia, ya sea cuando eres madre después de un accidente o cuando se muere tu abuelo y tienes una reunión familiar, ¿no? Entonces creo que sí que están conectadas. Y luego la eres hija en caso de matar al padre, ¿no? Claro, sí. Y luego encima creo que la peli está muy bien envuelta, no solo en lo que hemos comentado visualmente, sino con referencias que decía Pepa Polanski. Hay algo más allá del rojo almodovariano en todo, y la música de Celtia Montes es fantástica. Es fantástica, y yo en un momento me quedé a ver todos los créditos porque dije, ¿es Alberto Iglesias? ¿Es Celtia Montes? ¿O quién es? Porque sí que tiene algo de ese pozo que creo que también hace crecer muchísimo la película. Bueno, pues no se pierdan Salve María, no tengan miedo, es una película muy, muy, muy interesante, y sean madres o no lo sean, la van a disfrutar y no van a querer matar a sus hijos después. No se preocupen por esto. Es que esto me lo preguntaban en la redacción el otro día. Bueno, hay también comedia romántica a la española. María Ripoll dirige Yo no soy esa, que es una historia protagonizada por Verónica Echegui, una mujer que despierta tras 20 años en coma, por lo que es una adolescente en el cuerpo de una señora en pleno siglo XXI, manejándose en un mundo donde todo ha cambiado y aprendiendo a vivir de nuevo en él. Me he quedado vegetal. Me tenía que haber muerto. Vale, oye, escúchame. Mira, su lenguaje corporal es de interés. ¿Tú crees? Sí, y todo el mundo tiene pareja hasta que deja de tenerla. ¿Pero por qué lleva la foto? Creo que la mujer de hoy no solo juega la carta del amor romántico, sino que tiene otros amores. El amor a la familia, el amor a la profesión, el amor a la amistad, al amor a sí misma. La amistad, por ejemplo, que es uno de los temas principales para mí de la película, que no está contado desde la mujer, siempre está contado desde el cine de antes, el cine de hombre. Entonces siempre hay la competitividad, las rifirrafes entre las amigas o las mujeres, y para mí creo que la amistad de dos amigas es como la amistad nos sostiene, la amistad nos hace mejores, ¿no? O sea, está aquí porque quiere algo conmigo. Eso pienso yo siempre. Yo conozco a mi Pepo, y mi Pepo sigue ahí debajo, coladito por mí. Ya verás. Una persona que se cae a los 18, no se despierta hasta 20 años más tarde, es un drama. Entonces esa primera escena de que va pasando el tiempo, es verdad, el tiempo pasa, pero creo que la comedia ayuda. También me pasó en Vivir dos veces, una película que habla del Alzheimer, de la enfermedad del Alzheimer, pero desde no es de la ligereza, sino desde el humor, porque el humor es importante. Entonces yo creo que
abrir los corazones, abrir la gente, relajar a la gente, reírnos, pasar un buen tiempo y luego también hacer la crítica a la belleza, a las redes sociales, o sea, a la esclavitud de la belleza en las redes sociales, al que no nos miramos a los ojos, que estamos pendientes de lo que pasa en el móvil, de las redes sociales y eso, no mirarnos, no tocarnos, no ser amigos, no tal, pues se dice, en los mensajes también llegan en la comedia, a través de la comedia. Esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no. El cine en la SER con Pepa Blanes. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat. Y esta semana en televisión vamos a aprovechar para presentar la serie que recomendamos, porque seguramente, ya no vamos a hablar mucho más durante los próximos minutos, Disney Plus estrena Yo Adicto, la serie creada por Javi Giner a partir de su libro en el que cuenta su proceso de desintoxicación. Estoy muerto de miedo, Anaís. Estás muerto de miedo. ¿Bien? ¿A qué tienes miedo? A todo. Tengo miedo a tener miedo. No, el miedo solo se pasa enfrentándose a él. Huir no sirve. Siempre te encuentra. Oriol Pla protagoniza este drama, un drama luminoso que habla de la búsqueda de la identidad, de reconciliarse con uno mismo para reconciliarte con el mundo y con tu entorno. Es un relato emocionante que nos ha gustado mucho, en el que también participan Nora Navas, Marina Salas, Omar Ayuso y Victoria Luengo. Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Mamá, necesito ayuda. Soy tu educadora. Te esperan días moviditos. Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh? Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera. Insistís en huir de vosotros mismos. Estoy muerto de miedo, Anaís. Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer. Javi Giner, Oriol Pla, bienvenidos al Cine en la SER. ¿Cómo estáis? Sin vaselina. Muchas gracias. Voy a quitar las gafas para no estropearme el peinado. Creo que deberíais... Eso no son gafas, esos son auriculares. Los cascos, si es que os veo con esas gafas enormes y me hago pero un lío. porque estamos haciendo entrevistas juntos y de repente veníamos aquí y decimos, ¿qué hacemos para darle algo de contenido a la Pepa? Que sea... Y digo, pues llevar las gafas. Me parece muy bien. Las gafas de la serie que ahora tenemos. Claro, o sea, hicisteis muchas. Mira, las que lleva él... las que lleva él puestas son las de la serie. Y entonces cuando se acaba la serie, el diseñador de vestuario me las regala a mí. Y entonces yo me quedo con unas gafas, pensando que a él le han regalado otras gafas. Y previo al Festival de San Sebastián, estamos hablando y tal, y me doy cuenta de que él no tiene gafas. Nadie me regaló gafas. Claro. Y entonces yo le regalo esas gafas que son las de la serie y yo me compro otras iguales. Vale. Para venir a este programa con las gafas puestas. y las bragas y vaselina. Las bragas sin vaselina. Bueno, la serie de la que mencionabais es Yo Adicto, que ya, bueno, que pasó por el Festival de San Sebastián, ganó premio en serializados, dos premios, 1 y 2. No, es que además nos hace mucha ilusión porque ganamos el del jurado por un lado y estás tocando el bichito. Es que estoy... Podéis quitaros los cascos si queréis. Luego os pediré que os los pongáis. No, yo me quedo con ellos. Ganamos 2 premios. El del público, que es votaciones del público, y el del jurado. De mejor serie. Y estáis muy contentos. Sí, porque de repente, es como o sea, no solo porque son 2 premios, sino porque te da la sensación un poco de que has llegado a todos lados, ¿sabes? Que por un lado, digamos que el jurado, que tiene una visión, podríamos decir, como más profesional o más en torno a lo que significa una serie, cómo se hace, cómo la interpreta y tal, eso es por un lado, y luego el público, que yo creo que el público, su reacción es
emocional, es casi visceral, ¿no? Entonces nos pusimos muy contentos porque es un poco la sensación de haber llegado a todos los mundos, ¿no? Vamos a hablar de la serie, Oriol. Tu personaje, hay una simbiosis con el de Javi, ¿no? Y también, por lo que hemos visto, todo el proceso. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, dónde tú poner los límites, cuánto has observado a Javi, que creo muchísimo, y cómo lo has desarrollado, y si casi no te puedes desprender de él, o cómo ha sido. Lo primero has hablado de límites, ¿has dicho? Sí, el límite en el nivel de simbiosis, de observación, de como actor. No, límites no, es decir, o como muchos límites que abran la creatividad, por ejemplo. Pero eso es responder a lo que está, es seguir la corriente de la intuición. Yo, por ejemplo, tuve acceso a muchos a espacios muy íntimos de Javi, como por ejemplo hablar con su, nunca me acuerdo, psiquiatra o psicóloga. Psicóloga. Perdón, claro, psiquiatra es lo otro. Con su psicóloga, con su mejor amigo en la época, que lo sigue siendo, pero que ahora no, con su hermano, de cosas que han vivido juntos y tal, y luego sus diarios, por ejemplo. Pero es verdad que la parte, si yo no atravieso como actor, es decir, los diarios, por ejemplo, no los leía. Es el sueño de cualquier actor, ¿no? Te imaginas tener los pensamientos del personaje escritos y tal, pero es que eso es poco creativo, porque al final, si yo no hago el trabajo de atravesar el misterio y trabajar con una distancia imaginativa, yo no recorro bien el camino que me lleva a ese sitio, ¿no? Entonces fue muy interesante, pero por leer alguna cosa de los diarios, pero fue más interesante yo empezar un diario en relación como él tuvo con su libreta, ¿no? Yo contar y escribirme a mí mismo cosas que quizá nunca había puesto sobre papel y hacer ese trabajo. No puse límites a nada, más que al revés, me dejé llevar, nos cogimos de la mano y empezamos a caminar por el bosque y ya está. Y como íbamos de la mano no estábamos perdidos en ningún caso, ¿no? Y se me ha costado desprenderme. A mí me pasa con los personajes, que yo creo que es un poco hippie lo que voy a decir, ¿no? Pero yo les voy a dar vida para que pasen por donde tienen que pasar, y luego yo me voy a quedar con lo que ellos me tenían que enseñar, ¿no? Y no he aprendido absolutamente nada en este... No, es broma. No, yo estaba... Claro, no habéis visto porque vamos con las gafas puestas, pero tenía el ojo así, digo, ¿qué? Digo, pero si me dice lo contrario. No, claro, yo me quedo con muchísimas cosas de Javi, que me han permitido a mí conocerme muchísimo más. A mí no me da vergüenza decirlo, y lo voy diciendo siempre que puedo, que es que a mí me ha cambiado la vida este proceso. No digo, entendémoslo no como un giro de como una persona totalmente diferente, pero sí que me ha cambiado la vida en el sentido de decidir coger un camino que es uno que no había cogido hasta entonces, ¿no? Y conocerme, aceptarme un poquito más a mí mismo. Y Javi me ha inspirado un montón a nivel vital, y máximo del regalo que me llevo sobre todo de todo este proceso es pues una persona de por vida, ¿no? Qué bonito. Sí, no, bueno, a ver, no, por también contextualizarlo un poco, yo cuando... Vas a hacer como la rueda de prensa de San Sebastián. Sí, eso es. Vas él a va a contestar responder y yo voy a todas. ir por detrás. No, pero que hay una cosa que él por humildad no la cuenta y no la dice, pero que es verdad que cuando yo me acerco a Yo Adicto y me acerco a él y empezamos a trabajar y sentamos las bases, yo sé que estamos, o sea, que de alguna manera la materia prima con la que se está construyendo esta serie son mis tripas, ¿no? Pero para que eso funcione, yo no hago esta serie solo, o sea, la hago acompañada de todo un equipo técnico y artístico de primer nivel, igual de valiente, de salvaje, de kamikaze y de loco que yo, ¿no? Claro, el personaje de Javier en pantalla no se mantendría solo con mis tripas. Entonces, hay algo tremendamente generoso y muy poco habitual en este tipo de trabajos, que es encontrarte con un actor que supera por mucho la relación del director y el actor, ¿no? O sea, a nosotros, y lo decimos muchas veces, nos emociona profundamente ver al Javier de la pantalla, porque no solo tiene mis tripas, también tiene las suyas, ¿no? Entonces, esa especie de compromiso con el oficio desde ese lugar tan íntimo y tan vulnerable es muy emocionante de ver, muy emocionante.
La verdad es que la adicción es un tema fundamental, evidentemente, viene marcada por el título, pero también es una serie sobre venirse abajo, sobre detectar cuáles son tus debilidades, sobre pedir ayuda, sobre segundas oportunidades, ¿no? Yo creo que abarca muchas más cosas y que todas están ahí. Sí, de hecho hay una cosa que nos hace especialmente felices, yo creo, sobre todo el recibimiento de la serie, que es que para mí la serie, para que nos entendamos, no se titula Yo Adicto y no va de Javier Giner. Quiero decir, eso es el MacGuffin, ¿no? O sea, eso es la percha o la excusa que se utiliza para mí la adicción o las drogas o los aspectos más llamativos, de alguna manera, es la excusa que yo tengo para hablar de muchos otros temas mucho más profundos y mucho más importantes, ¿no? El poder de la bondad, la necesidad de vincularnos, la humanidad, el poder comunicarnos desde la herida, el hablar abiertamente de quiénes somos, de que todos somos... o sea, que todos cometemos errores, que muchas veces nos perdemos. Si tú analizas y lo llevas como a su espina dorsal más simple, realmente Yo Adicto trata de cómo una persona termina construyendo su propia identidad. Y ese es un viaje personal e íntimo que en mi caso yo llevé a cabo un desvío muy peligroso para lograr ser quien soy. Y no todo el mundo sufre ese desvío, ¿no? Pero sí es un camino común que seguimos los seres humanos. O sea, hacemos ese viaje de intentar saber quiénes somos y cómo suena nuestra voz. Y realmente eso es lo que está haciendo el personaje de Javier en la ficción y en la vida real fue lo que hice en mi proceso de desintoxicación. Y por eso nos hace muy felices el recibimiento del público y de la gente que ve la serie, porque eso que es lo que realmente estábamos intentando contar bajo la peripecia se está transmitiendo, ¿no? Es decir, tú entras en Yo Adicto como espectador y eso es una decisión muy consciente desde la creación propia de la serie, que es, vas a entrar en un viaje donde hay un personaje profundamente gilipollas que te puede sacar de tus putas casillas porque es un imbécil, pero te voy a obligar a que te sientas identificado con él. Y además, poco a poco, ese personaje que está tan alejado de ti y que tiene un problema muy concreto o un trastorno muy concreto que es la adicción, cada vez ese personaje va a estar más cerca de tu realidad. Y vas a descubrir al ser humano debajo de ese personaje. Y al final de lo que habla la serie es de la humanidad y de la importancia de la colectividad para salvarnos unos a otros, ¿no? Creo que esa es la verdadera serie. Y hay una cosa, y insistíais mucho en San Sebastián también, es una serie súper emocional, que parte de una cosa muy íntima, pero que tiene un trasfondo muy, muy político. Hacías ahí alguna mención a esa política, pero también hay algo más. En el capítulo, creo que es el 4, o el Porque me bailan, es la bronca con el padre, el 5, con Ramón Barea. Claro, en esa bronca, que es súper intensa, en la que todo hijo se puede ver reflejado, porque en realidad es como es una bronca contra la meritocracia, contra el sistema capitalista de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces me gustaría ahondar en esto, porque eso también es una cosa que engancha con la audiencia. Claro, fíjate, yo tenía mucho miedo en ese capítulo en concreto, tenía mucho reparo, porque al final es un capítulo, para quien nos esté escuchando, es un capítulo embotellado, como un poco diferente del resto de la serie, en el sentido de que está muy cerrado sobre sí mismo, y el título del capítulo es La familia, y habla de un trasunto de mi familia. Yo vengo de Baracaldo, es una familia vasca, con unas dinámicas muy vascas, con una manera de comunicarse muy vasca y tal, y a mí me daba un poco de esto de decir, hostia, me estoy pasando de euskaldun e igual no se traslada o no se traduce, ¿no? Sí, yo creo que somos más vascos de lo que pensamos. Y sobre todo creo que hay en nuestra generación, de todas las personas que estamos en esta mesa, tenemos cuentas pendientes con la generación que nos precede, que es la de nuestros padres, y probablemente los hijos de nuestra generación tendrán cuentas pendientes con nosotros, y al final estamos en una cadena de educación continua, ¿no? Y de repente, cuando Oriol Pla recibe el famoso monólogo de 10 páginas de la bronca con su padre... ¿10 páginas? Creo que eran 10 páginas o algo así. 7 o una cosa así. Sí, 7, 8. Era muy largo, muy largo. Está montado entero, o sea, completamente entero. De repente Oriol Pla, que no es vasco, que es catalán y que no tiene mi edad... que es muchísimo mayor que tú.
Por supuesto. O sea, pero tenías pero tenías alguna duda. No, yo no, pero por si acaso alguien que no se os ve los ojos lo está pensando en su casa, yo lo quiero dejar claro. Yo me acuerdo en el mayo del 68 Pero que es verdad que Oriol Pla, por ejemplo, yo no necesité traducirle ese monólogo, él lo entendía a la perfección. Y a mí me pasó una cosa en el laboratorio, por ejemplo, que era que había gente de todas las edades que tanto por la parte de los padres como por la parte de los hijos, o sea, todo el mundo cuando llega ese momento en la serie piensa que está hablando de él o de ella, ¿no? Y eso es muy sobrecogedor, porque realmente de lo que habla eso es de toda una generación que creció bajo una dictadura, que era la dictadura del que no se sepa, que no se note, que nadie sepa, es decir, o sea, una especie de presión social enjuiciadora de esconder, tapar, ¿no? De los trapos, ¿cómo es esa frase? Los trapos sucios se lavan en casa. Esta familia, ¿no? a mí me gusta mucho una parte que me toca mucho y que me suena de mi hermana incluso. Dice, esta familia es imposición, comparación, reproche y culpa. Que yo empecé a repetir, culpa. Sí, pero es verdad que al final somos hijos de nuestros padres, ¿no? A mí lo que me emociona mucho de ese capítulo es que, y esto es una reflexión mía personal y es un trabajo mío personal terapéutico que he tenido que hacer, que es aceptar que mis padres lo intentaron hacer lo mejor posible. Con lo que sabían, pero mis padres son herederos de otra también, educación, claro, ¿no? Entonces, al final hay esa especie de fricción, ¿no? Entre su manera de... Claro, la manera de entender el mundo de mis padres, que era en lo que habían sido educados, es vamos a criar a un hijo para que sea el mejor, para que tenga dinero, para que tenga éxito social, para que tenga no sé qué, para que tenga no sé cuántos, ¿no? Y esa era su forma de cuidar, claro, de pronto, es su ¿no? forma Como de querer. Venga, va, aún más, venga, no, esto no es suficiente, es su forma de querer. Claro, sí, y de repente nace una generación que empieza a hablar de la salud mental, de las emociones, de los conflictos, de los vínculos emocionales, de tal, y de repente, claro, o sea, es como si les hablases en otro idioma, ¿no? Y yo creo que ese es el núcleo duro de ese momento. Pero es lo que decía, o sea, lo más emocionante es, para mí, lo más emocionante y lo más duro a la vez, es, quiero decir, es muy fácil de identificar, por ejemplo, en una familia desestructurada, ¿no? O sea, quiero decir, el maltrato, obvio, es muy fácil de identificar. Pero, como le dice el personaje de Alex Brendemul a Oriol en un momento dado, dice, hay muchas maneras de destrozar la autoestima de alguien y no todas son obvias, ¿no? Entonces, el amor o la forma de querer también puede ser una de ellas. Perdón, menudo rollo. Da igual, luego te cortamos todo lo que has dicho. No, pero ahora dejamos solo lo de la edad. Di tú algo. No, está con los ojos cerrados, aprovechando las gafas, intentando hacer una cabezadita. No, es que además, ¿sabes? No, pero es que además, ¿sabes lo que pasa? Que somos dos memas y dos payasas, pero de repente venimos a promocionar esta serie y nos ponemos súper intensas, y entonces a mí me dan ganas como de... que es un poco nosotros. ¿Pero esto es una serie o es una película? A ver, no está pactada esta yo no sé, tú ahora dices lo que quieras, yo te digo, yo he hecho una serie de televisión y estoy orgullosísimo de hacer una serie de televisión. Y creo que a día de hoy ya lo de las películas, el cine, el tele, no sé qué, me parece una cosa como un poco viejuna, ¿no? O sea, quiero decir, fíjate, hoy por la mañana se lo decía a alguien, le decía... Creo que tenía sentido hace muchos años cuando el cine se hacía en 35 milímetros y la televisión tenía un proceso que eran a 3 cámaras fijas, ¿no? Y una serie diaria, para que me entiendas. Pero es que hoy en día tú una serie de televisión la ruedas como si fuese... O sea, nosotros hemos rodado esta serie con las cámaras de Blade Runner. ¿Perdona? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo me quedo? Es lo que tiene Disney Plus. ¿Has visto? Pero quiero decir aquí que no... Pachi Scott. ¿Has visto acá que creo que esta cosa como de diferenciar entre cine, tele... no sé, a mí me gusta vivir en un mundo donde... no hay tanta... o sea... No hay fronteras. Sí, no hay fronteras y creo que cada proyecto tiene su propio lenguaje y su propia manera, ¿no? O sea, que me perdone el ínclito Alfonso Cuarón, al cual admiro muchísimo, pero a mí esta cosa de decir es que he hecho una película de 8 horas me parece una soberana estupidez.
tú has hecho una serie de televisión, cariño, y entonces apechuga con ello, ¿no? O sea, no... Es que te quiero decir, además, que O sea, ¿qué hay no- de malo en hacer, o sea, ¿qué hay de malo en hacer una serie de televisión? No, pero es verdad que de pronto parece pues es verdad que se va confundiendo todo. Para mí la gran diferencia es el espacio en el que se le da la oportunidad, ¿no? Entonces, un cine es un montón de gente, igual que el teatro, que no se conoce, que llega, que mira como conjunto, es una masa que no se conoce, pero existe como ente, ¿no? Social de pronto, y que de pronto vive conjuntamente algo y se junta para disentir en un espacio seguro donde pasan cosas peligrosas, ¿no? Y ese encuentro me parece como lo guay. Así que cuando se proyecta en San Sebastián y estamos todos juntos, en ese momento es cine, ¿no? Y luego si lo ves tú en tu casa con tu gente querida y tal y cual, en ese momento pues es más tele porque es más íntimo, o sea, que tiene que ver con el contexto. Pero al final todos los trabajadores pues trabajamos en tele y en cine, no sé qué, al final somos cineastas, somos o creadores del audiovisual, o no lo sé, ¿no? Sí, Pero... yo últimamente uso mucho la palabra eso, el audiovisual, ¿no? Porque es lo que dice Uri, o sea, nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos hasta este momento, hasta que se estrene en Disney de la serie, ha sido siempre en una sala de cine, con el público, con la sala de cine abarrotada, ¿no? Entonces, claro, se ha proyectado en una pantalla. ¿Eso que la convierte de repente en cine? No, sigue siendo una serie de televisión proyectada en una pantalla de cine. Pero igual que de repente tú hoy vas a ver, no sé cómo decirte, La habitación de al lado, La sustancia, Los destellos, pero es que igual las ves dentro de 8 meses en tu casa en una pantalla de televisión. Claro. Eso no las convierte. ¿Me explico? O sea, creo que es que... ¿no? Estamos- Superadísimo ese debate. sí, ¿Verdad? sí. ¿No os parece un poco? Yo me quedé un poco flipado con lo de Alfonso Cuarón en Venecia. De repente dije, Sí, no sabemos muy Y bien. además que cada historia tiene unas necesidades de desarrollo. Sí, de hecho a mí me preguntaron, Sí. Oye, pero ¿y esto de hacerlo en película y tal? Antes de la serie. Y yo dije, es que en película no la veo porque necesito... O sea, Tiempo de necesito, rodaje, sí. necesito una longitud para poder... ¿Sabes? No sé. Pues yo también necesito mucha longitud para esta entrevista de 5 páginas en la que habéis respondido todo estupendamente. Ah, ¿ya hemos terminado? Ya hemos terminado, sí. Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. Javi Giner, Oriol Pla, en la siguiente, cuando estéis nominados a todo, venís y seguimos hablando. Vale. ¿Y tú crees que vamos a estar nominados a todo? Sí. Ay, muchas gracias. De nada. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Mentre tu li fas brometa, veig que ara els busques alts, mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.